A 42 minutos en Ecuador continental. A esta hora saludamos en los micrófonos de Huacavilca 830M al señor abogado Napoleón Santamaría, experto tributarista, demócrata. No lo he visto en el quehacer político, no. Es un técnico especializado en tributación, perfecto. Tiene buenos conceptos, pero no es la última palabra, porque la última palabra la tiene la Asamblea Nacional después de recibir el proyecto reformatorio a la ley del régimen tributario y su código. Sin embargo, como profesional, ha hecho conocer algunos conceptos que están bien en este proyecto de ley y otros que no ameritan, por así decirlo. Lo hemos invitado a usted como experto tributarista para que oriente con sus conocimientos, su experiencia, al público oyente de Huacavilca 830M, que precisamente es un público heterogéneo. Y así como el concepto de inflación hace 40 años más o menos era un tabú. Los ciudadanos ecuatorianos no conocíamos qué significaba la inflación. Eran pocos los que conocían esto. Y de a poco los ecuatorianos fuimos aprendiendo y ahora casi somos expertos en saber el índice general de los precios. Pero nos encontramos con otro tabú, que es el de los impuestos. Lamentablemente, en este concepto, todos los días cambian las regulaciones, todos los días se modifica el reglamento, se modifica la ley. En otras palabras, los contadores, los directores financieros, el empresario, en otras palabras, el contribuyente, todos los días está recibiendo cambios y modificaciones. Y le digo con toda la franqueza a usted, que es experto, hay personas que han estudiado y se han graduado de magíster en tributación, pero que dejaron, que no están en el día a día, y resulta que después de 3 años ya no saben nada. Esa es la verdad. Bueno, abogado Santamaría, para empezar, ¿usted está de acuerdo que se reforme la ley del régimen tributario interno y su código? ¿En qué parte no está de acuerdo? ¿Quiénes se beneficiarían de este proyecto de ley? ¿Quiénes no? ¿Y cuál sería el beneficio para la economía en general si se aprueba tal cual como está proyectado este documento, que, dicho de paso, ya con la recomendación que le da la unidad técnica legislativa al CAL, no sabemos si va a seguir o no
el curso dentro de la Asamblea Nacional. Bienvenido, abogado. Apreciado economista y mi querido licenciado Jorge Escobar, muy buen día, y a través de sus micrófonos de Radio Huancavilca, un fuerte abrazo a todos los queridos amigos y que nos dispensan con su amable atención. Usted ya, economista, nos daba algunos temas antecedentes que déjenme resaltarlos para que a veces en el Ecuador no nos decimos las cosas sino solo de lo que vemos, pero de lo que no se ve, de lo que no se dice, ahí lo damos por hecho, ¿no? Yo le pongo un antecedente. El Ecuador en el 2019, octubre del 2019, firmó una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de turno era este señor Moreno. Él era el presidente de turno. Él solo suscribe, pero quien se compromete es el país, la nación, el Estado ecuatoriano, los 17 millones de ecuatorianos. Y peor aún, los ciudadanos, los que sí nos quedamos aquí, porque resulta que a veces nuestros presidentes o expresidentes se van, generalmente salen del país. Los que nos quedamos son los que nos quedamos a pagar las deudas de lo contrario. Pero rescato esto, nos comprometimos en esa carta de intención, subir 3 puntos el IVA. Eso está escrito en la carta de intención, que el Ecuador se comprometía a subir 3 puntos el IVA, a no devolver el IVA a las universidades, a no devolver a las personas de tercera edad, a subir impuestos a la renta, a subir impuestos a los combustibles, a crear impuestos para evitar emisión de CO2 a la atmósfera. Y otras 11 reformas era lo que el Estado ecuatoriano, los 7 nos comprometimos. Pero ¿saben para qué? ¿Y saben para qué, queridos amigos? Para que nos entregue el fondo 6.500 millones. 4.000 ya nos entregamos. Por cierto, ya nos gastamos los 4.000 millones de dólares. Todos esos 4.000 millones en el gobierno anterior. Y ahora tendrán que llegar 2.500 millones. Pero como todo banquero, porque el Fondo Monetario finalmente es una banca internacional, nos pone condiciones. Y digamos al país, claro que le pone condiciones. Esto es verdad. Muchos dicen, no podemos soportar las condiciones del fondo. Entonces no nos presta. Como que usted va al banco local y le dice, deme un crédito, y el banco le dice, sí, pero no se puede gastar en esto, usted está sobreendeudado, etcétera. Si corrige, le presto, si no corrige, no le presta nomás. Entonces, digámosle estas verdades al país. Entonces, ¿qué es lo que pasa hablando al tema fiscal? Si no le aprobamos una reforma al gobierno de turno, el acuerdo con el Fondo Monetario, los 2.500, van a llegar poquito de eso, entre 600 y 700 millones, lo demás no va a llegar al país, punto. Entonces, si no la aprobamos al gobierno, ¿saben lo que le pasa al país? El Estado tendrá que nuevamente ir a vender petróleo a China o a Tailandia, etcétera, a tasas mucho más costosas que lo que nos presta el fondo, que es 4.7, cuando a Petrotailandia nos endeudamos en el 9%, más, casi el doble, y a más corto plazo. Eso queremos para el país. Esto es lo que hay que ver, mi querido licenciado. Esto es lo que no se ve, no se dice. El país tiene un compromiso porque necesita recursos. Si es que no cumplimos, no vienen los recursos. Tema 1. Tema 2, usted decía algo importantísimo. Bueno, y si no, ¿qué otra cosa hacemos como nación? La otra es monetizar activos del Estado. Tenemos algunos activos ineficientes que a lo mejor no los podemos mantener. Bueno, muchos de esos, entre esas carreteras, puertos, aeropuertos, etcétera. ¿Estamos como sociedad dispuestos a debatir una posible transmisión, no de la propiedad, sino de la administración de activos públicos a manos privadas? ¿O finalmente tenemos tabús que no nos van a permitir avanzar en esta discusión? Le pongo un ejemplo. Yo, si hubiera querido, yo como ecuatoriano, hubiera la administración de TAMES privada, para que, como no. Y si yo, mi empresa ecuatoriana que diga TAME, si hubiera estado en manos privadas. Pero como le dimos la admisión a manos públicas, hoy TAME está donde está. Hoy Flope está, sí, de las 78, más de 50 empresas quebradas. Pero también le pongo otro ejemplo. El Banco del Pacífico, administración privada con casi 180 millones de utilidad. Mire usted la diferencia, ¿no? Pero nuevamente, como ecuatorianos, ¿estamos dispuestos a debatir esto? No. Entonces, no podemos a un gobierno de turno. En el estudio que acabamos de hacer es los últimos 40 años. Cada presidente de la República que sea posesivo, ha habido una tradición democrática de aprobarle su primer proyecto de ley tributario. ¿Qué es lo natural? Está administrando un país, dejémosle que este caballero nos proponga estas primeras, apoyémosle el espaldazo, siga, saque el país adelante.
Ya la segunda, la tercera, la voy a regresar. Pero la primera es parte de permitir, de dar oxígeno a un gobierno que se está inaugurando en funciones. Lo que pasó el día de ayer es que la Comisión de Técnica Legislativa del CAL ya recomendó no calificar el proyecto. Y el proyecto, aparentemente, mañana se reúne el CAL a decidir, probablemente mañana le vuelven al presidente. Y entonces, como nación nuevamente, porque yo no soy del señor Moreno, no, a mí no me interesa que el señor Moreno haga un gran gobierno, me interesa que mi país tenga un gran programa de desarrollo. Yo creo que eso nos debe interesar a todos. Y si no le aprobamos entonces el proyecto de ley, el presidente Lasso se queda con un gobierno que entra desgastado, sin la autoridad de los ciudadanos, expresado en la Asamblea Legislativa, para que le aprueben un proyecto de ley. ¿Cuál es el camino del presidente? Volver a insistir con un proyecto. Puede ser que haya unos errores de constitucionalidad al mezclar materias, porque la materia debe haber sido económica, y hay algunos temas laborales que no necesariamente están vinculados a lo económico, puede ser. Y entonces la opción que tiene el presidente es inmediatamente enmendar, corregir y volverlo a presentar. Opción 1. Opción 2 es que vayamos a consulta popular. Y peor, opción 3 es que vayamos hasta a refundar nuevamente el país en esos mamotretos que yo no creo que son las asambleas constituyentes. Entonces, nuevamente les pregunto a los ciudadanos, ¿quieren una asamblea constituyente? ¿Quieren caotizar políticamente al país? Segundo, ¿quieren llevar estos temas a consulta popular? Y quitándole la responsabilidad de lo que tiene que hacer la asamblea. Esto es lo que tenemos como nación. O construimos un camino de desarrollo. Y voy a resaltar algo que usted decía. Antes los ecuatorianos decíamos, la inflación, ni sabíamos que era, después éramos expertos. Lo mismo debe pasar con los tributos. Cuando los gobiernos nos piden una contribución, que por cierto, déjeme solo precisar, ya no son los 11 que se comprometió Moreno a través del país, comprometiendo al país con el IVA, etcétera. Son 2. Es gravar con impuesto a la renta a los grandes patrimonios y pedir mayor contribución de impuesto a la renta a quienes ganan más, sueldos sobre todo, tanto público como privado. Eso es lo que nos pide el presidente Lasso para no poner los 11 compromisos del señor Moreno. ¿Esto es razonable? Pero a todas luces es razonable. ¿A quién no le puede cuadrar en la cabeza que el que más tenga patrimonio le ayude al país? Este impuesto lo acaban de fortalecer en Colombia y pasó por la Corte Constitucional colombiana. ¿Y sabe qué dijo la Corte? Que lo más equitativo y justo que puede haber una sociedad es cuando un Estado acude a las clases más pudientes para recaudar fiscalmente fondos, siempre y cuando se atienda al más desvalido. Y ya vio lo que pasó en Colombia. Cuando veíamos las noticias de abril, mayo, junio y julio de este año, ese país se desangraba porque también actores políticos y malos dirigentes laborales, empresariales, etcétera, hicieron que esa sociedad explote por una inconformidad, por esas llagas que tenemos estructuralmente en la sociedad por necesidades insatisfechas. Entonces, volvemos al tema. O facilitamos esto, viabilizamos para que la nación, para que el Estado ecuatoriano tenga una oportunidad de salir, porque uno de los países que más perdió en la crisis económica, en 2020 me refiero, por la pandemia, es Ecuador. Y los que menos se va a recuperar en este 2021 en América Latina es Ecuador. Si la situación del Ecuador es dura, es grave, es difícil. Finalmente, yo le quiero resaltar una cosa. El impuesto al patrimonio que nos propone el presidente Lasso ya fue vigente en el 2016, con Correa en la presidencia a propósito del terremoto. Y en ese entonces, el país, luego de este terrible terremoto, perdió 3 puntos del Producto Interno Bruto. 3 puntos, 3.000 millones de dólares, algo así. Hoy, el 2020, hemos perdido 9.700 millones de dólares, el triple. Y nos están pidiendo la misma contribución. Mire usted, rescaten esto, ecuatorianos. Un gobierno de izquierda, de centro izquierda, pero de izquierda finalmente como el de Correa, nos pidió un impuesto al patrimonio, a las grandes fortunas. Lo mismo está haciendo un gobierno de derecha. Es decir, la tributación no tiene ideología, la tributación tiene principios, conceptos. ¿Cuál es el concepto fundamental hoy día? Claro, usted que tiene más patrimonio, colabore con el país para atender necesidades de los que menos tienen. Y segundo, respecto de los desueldos. Muchos dicen, no, yo solo gano $2.200, es injusto que a mí me cobren. Déjenme puntualizar algunas cosas. Del 100% de la población económicamente activa, el 33% tiene empleo.
De ese 33%, casi el 15% de ese 33% está en el sector público y el 85% del 33% está en el sector privado. Me incluyo, estos personajes en los que yo me incluyo, somos los afortunados que tenemos empleo. Afortunados, clase privilegiada de la nación ecuatoriana, porque el 67% restante no tiene empleo, vive en el subempleo, en el desempleo o en el empleo no pleno. Esa es la realidad del país. Entonces yo les pregunto nuevamente, como nación, ¿a quién deberíamos pedirle contribución? ¿A los privilegiados que tienen empleo o a los desvalidos que están en el subempleo? Y ojo, dentro de los empleados no le están diciendo, la propuesta no es, no le cobra el del salario básico, que sería terrible, no le cobre al de 800, es al que gana más de $2,000. Esto, mi querido economista, no parece que esto no es lo justo y lo razonable en una sociedad que quiere salir adelante. A todas luces, si medimos con una vara de equidad vertical, uno de los puntos fundamentales de la tributación es tener equidad vertical. Todos somos iguales ante la ley, pero si el economista Clever Chica tiene más ingresos que este humilde servidor Napoleón Santamaría, ¿es justo que el economista Clever Chica pague más? Claro que es justo. Y si Napoleón Santamaría tiene más que Jorge, entonces es justo que... Claro, eso es la equidad vertical, entendamos. Pero déjeme asentar con algo que usted decía importantísimo. Luego de contribuir como ciudadanos, yo ya pago mis impuestos, ya le entrego al país. ¿Sabe lo que nos falta a los ecuatorianos? Lo que usted decía, empoderarnos de la administración tributaria. ¿Por qué? Porque gracias a nuestra plata este Estado vive. El Estado ecuatoriano tiene dos ingresos. Los petroleros, que son 2,000 millones, y los tributarios, que son 15,000 millones. Eso es la potencia de la recaudación tributaria. Y los petroleros son 2,000, para que usted vea lo poquito que nos da el tema petrolero. 80% de los ingresos son tributarios. Algo nos dan dos empresas públicas, hay 180 millones mínimo, insignificante. Eso así se compone. ¿Dónde hay más ingresos? No hay. No hay de ningún otro lado más ingresos. Lo demás es endeudamiento. Entonces, ¿qué debemos hacer como ciudadanos una vez que aportamos al país? Pedirle explicación al presidente de turno, al señor Lazo, ¿dónde está mi plata? Mis impuestos, ya le entregué mis impuestos. ¿Dónde se fueron? Se fueron a la pública. No hay actos de corrupción. Se está cobrando a todos. Perfecto. Pero si hay actos de corrupción, si hay dispendio del fondo público, si siguen gastando la plata inoficiosa, inefectivamente, entonces tenemos un serio problema como país. Pero yo le apuesto a que el señor Lazo y su gobierno no caiga en actos de corrupción que venimos arrastrando 20 o 30 años. Sí, la corrupción es enquistada, es difícil, pero entiendo que no va a estar orquestada desde el mandatario. Y si no, ¿qué hacemos los ciudadanos? Métanse a la cosa pública, revisen el presupuesto. Cuando ven que hacen una carretera, objeten si ven que el precio es excesivo. Esto es la contribución del ciudadano en el control del fondo público. Y esto se mira más fidedigamente cuando hablamos de municipalidades. Que la única manera de corregir, de enmendar y de orientar la actividad municipal es que los ciudadanos se metan a decir, por ejemplo, en Quito, decirle al señor Yunda, no haga canchas de fútbol, de vóley tampoco, eso no hace un alcalde. No es estructural para desarrollar una ciudad que usted haga canchas de vóley, no, eso no necesitamos. ¿Sabe qué necesitamos? Que en Quito se vuelvan a hacer colegios como el Sebastián de Benalcázar, uno de los mejores colegios que tuvo aquí en esta ciudad y que lo que regentó desde siempre el municipio. Es decir, más educación municipal de calidad. Necesitamos más dispensarios médicos de calidad. Necesitamos que los municipios trabajen en protección del medio ambiente, arborización las ciudades, tratar aguas hervidas, desechos sólidos. Bueno, 8.8 y 1, discúlpeme la interrupción. Mi compañero Jorge Cobat tiene una inquietud para usted porque nos vamos a robar 5 minutos sí. al área de deportes. Solo una pregunta, Napoleón. Un gusto saludarlo y entiendo el apasionamiento, lo comparto también. Pero en función de la argumentación que hacía hace un momento en torno a este aporte que se le pide a quien gana más de $2,000, 24,000 al año, quizás hay o no sindéresis versus lo que se ha planteado para el impuesto al patrimonio. Un poco para exponer de manera equitativa la información. Para el caso de los impuestos al patrimonio, cuyos predios de personas naturales
tienen un avalúo superior a los $500,000, esa contribución especial o extraordinaria, como usted prefiera llamarla, será por 2 ocasiones, es decir, por 2 años. En el caso de los patrimonios de empresas cuyo avalúo supera el $1.000.000 es por una sola ocasión, según el planteamiento, que ya tiene un informe desfavorable de la Unidad Técnica Legislativa del CAL, versus quienes ganan un poco más de $2.000 mensuales, que tendrán que pagar esa contribución de manera permanente. Entonces, insisto, le pregunto, ¿encontramos indéresis allí en torno a los ingresos tributarios que percibe el Estado central a través de esta propuesta en una economía aún convaleciente, Napoleón? Excelente reflexión, Jorge, muy buen día. Primero, digamos, el tema de ¿es equitativo que las personas naturales paguen impuesto al patrimonio 2 años, 2022 y 2023, y las compañías solo un año, 2022? No, no es equitativo. Hay que enmendar, hay que corregir, hay que replantear ese texto para que sea, primero, a nivel de patrimonio sea justo. Tanto las jurídicas como las personas naturales paguemos una sola vez una contribución. Esto es lo nacional. Ahora, mi querido Jorge, en Colombia se quedó el impuesto patrimonio para 5 años, porque entendieron que un año es muy poco. Bajaron tarifas, bajaron que el impuesto patrimonial no sea tan fuerte y lo van a cobrar en 5 años, un poco dando estabilidad a la economía. Hago una reflexión nada más. No propongo que se quede 5 años, pero sí podríamos quizá hacerlo más bajo, visto que se elimine el impuesto a la herencia. La propuesta, por cierto, Jorge, es ecuatorianos paguen un impuesto al patrimonio y les elimino impuesto a la herencia, por cierto. Claro, esto afecta a los grandes patrimonios, ¿no es cierto? Pero sí me parece que hay que buscarle mayor equidad horizontal ahí, ¿sí, no? Y luego el de las personas naturales. Vamos a pedir una mayor contribución, pero permanentemente. Jorge, todos los que ganan más de $100,000 al año, es decir, más de 8,300 al año, ya vienen contribuyendo desde el año 2020. Ellos no tienen gastos personales y contribuyen sobre todos sus ingresos y van a seguir contribuyendo así. Claro, es que gana más de 8,300 al mes, es decir, más de 100,000. ¿Es justo? Sí, es justo, mi querido Jorge. Nuevamente, porque hay el 63% de personas están en el desempleo, no tienen. Y yo siempre les digo, cuando alguien me decía el otro día, yo solo gano $3,000 y cobrarme a mí impuestos, yo no quiero pagar el Estado. Digo, ¿por qué no trucamos la situación de algunas personas? Deja tu puesto de $3,000 y cédele a alguien que está en el desempleo. Porque el que está en el desempleo estaría apostando y aceptando pagar más tributos a cambio de tener empleo. Y tú enrócate y coge tú la apuesta del subempleo. A ver si es que pudiéramos, si aceptaríamos esta apuesta. ¿Qué me quiero referir? Es que somos una sociedad donde exigimos derechos, pero cuando se trata de obligaciones en todos los ámbitos de la vida, eso ya no nos gusta, eso no nos compete, eso no queremos hacerlo. Así que yo comparto con la visión, Jorge, que debemos ajustar estos temitas, debemos pulirlo, debemos darle mayor dimensión, sobre todo equidad horizontal. Sí, tenemos que corregir. Que hay errores en el texto, hay errores, que hay uno que otro horror, sí es verdad. Pero esto es parte de hacer un mejor proyecto de ley. Y hablando de lo justo, de la justicia, en lo personal yo no creo que haya justicia. Y si hay justicia, digo siempre, quiero acercarme a ella. Entonces, quiero acercarme a ella, ¿no? Y en lo personal, que coincide Jorge, o coincidimos con Jorge Escobar, de que esta contribución o este impuesto que se fija en este proyecto de ley, proyecto reformatorio a la ley de régimen tributario interno y su código, que no sea de los que ganan 2,000, que sea de 3,000. Y sustentamos esto, ¿por qué? Porque los que ganan 2,000 están endeudados, están hipotecados, porque por todo, por el alto costo de la vida, porque tienen obligaciones fijas, y todo esto conduce a un endeudamiento. Entonces, si hablamos de que sea justo, insisto, yo quiero acercarme a la justicia, 3,000 está bien,
los que ganan a partir de $3,000 contribuyan, como dice este proyecto de ley. Porque de lo contrario seguimos afectando aún más a la clase media, si es que existe todavía. Lo dejamos con la despedida y le agradecemos mucho a usted, abogado Napoleón Santamaría. Ya tomaremos otra vez este tema porque aún no ha terminado, ni siquiera ha comenzado esta situación. Un abrazo. Gracias, Afro Economista. Sí, esta es una larga batalla, este es el inicio del camino, pero déjeme felicitarle a todos quienes nos dispensaron con su atención, porque esto es un tema no de los políticos, no de los gobernantes, de los ciudadanos. Cuando cambiemos como sociedad y nos involucremos en estos temas, va a ver cómo las sociedades cambian. Cuando sepamos lo que usted estaba haciendo reflexión, ¿por qué el de 2000? ¿Por qué no le ponemos al 2500? Obviamente. ¿Por qué? Porque tiene una canasta básica unificada, nivel de endeudamiento, etcétera. Razones técnicas de qué. Esto es lo que tenemos que llevar los ciudadanos al debate en el barrio, en la tienda, con los amigos, con los familiares. Cuando el ciudadano se empodera de la cosa pública, el fondo público, las cosas cambian. Yo espero que sigamos debatiendo y que desde luego sean los medios de comunicación, los foros, las universidades, las mesas del gran debate nacional, no las calles, no las protestas, no salir a marchar y lanzar piedras y quemar, no, eso no. Los ecuatorianos tenemos el talento y las capacidades para debatir y debatir para llegar a tener un texto que le ayude al país a salir adelante. Saludos y muy buen día con todos y con todos los amigos que nos expresaron. Muy amable y que gane Barcelona.